Paz del Señor, niños, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a una escuelita más. Hoy vamos a estar hablando del bautismo. Cuán importante es bautizarse. Amén. Bautizarse es un acto de obediencia a Dios. Amén. Y es morir a una vieja vida y comenzar a vivir una nueva vida con Jesús. Así que es muy importante bautizarse. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que bueno, vamos a orar a Dios y después vamos a estar leyendo la Biblia, la palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles, desde el versículo 26 al 40, es la clase de hoy. Así que mis preciosos soldaditos de Jesús, cerramos nuestros ojitos en reverencia al Señor y oramos a Dios, ¿sí? Señor Jesús, te damos gracias por este día que tú nos das, Señor, para aprender tu palabra. Te pido que bendigas a todos los niños que puedan entender la palabra de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, qué bendición que es orar, hablar con Dios, ¿sí? Bueno, a ver qué tenemos hoy en la Biblia. Tenemos corazoncitos de colores. Vamos a estar viendo qué significan estos colores. Amén. Pero antes vamos a leer, a ver qué dice la Biblia, la palabra de hoy, en lo que hoy vamos a estar aprendiendo. A ver, vamos a dejar nuestra Biblia por acá y vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, desde el versículo 26. Ahora escuchamos con atención lo que Dios nos habla hoy, niños, ¿sí? Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo: levántate, vete al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Amén. El ángel le habló a Felipe. Felipe era un discípulo de Jesús. Él era muy obediente al Señor. Entonces, cuando el ángel le dijo que se levantara, que vaya por ese camino hacia el sur, entre Jerusalén y Gaza, amén, que era un camino desierto, le decía el ángel. Vamos a ver qué es lo que Dios quería hacer con la vida de este siervo de Dios, que el Señor le hablaba que tenía que ir por ese camino desierto. Amén. Y cuando Felipe fue a ese camino, allí, que era un camino desierto, en ese camino iba viajando un etíope, funcionario de la reina de Etiopía. Este hombre era muy importante para los etíopes, amén. Él era un funcionario encargado de ministrar los bienes, las riquezas de la reina de Etiopía. Pero este hombre había ido a Jerusalén para adorar, amén. Entonces este hombre, el Espíritu Santo, le dijo a Felipe que fuera al encuentro de ese hombre. Entonces Felipe se acercó al carro y el hombre iba leyendo la profecía de Isaías en ese pergamino. Entonces Felipe le dijo: ¿entiende lo que lees? Y el hombre le dijo: no entiendo porque nadie me explica. Y le dijo a Felipe: subite a mi carro. Dale, subite a mi carro, te invito a subir a mi carro. Así que el hombre le invitó a Felipe y Felipe se subió a su carro. Amén. Entonces dice la Biblia que Felipe le dijo al hombre, el hombre estaba leyendo la profecía del libro de Isaías que hablaba que como un cordero mudo había descendido Jesús, había sido llevado para ser crucificado, como una oveja, decía que fue. Esas ovejitas cuando lo llevan para sacarle su lana, así Jesús había sido llevado, o sea, estaba dando la profecía que iba a suceder con la vida de Jesús, cuando Jesús tenía que ir a la cruz del Calvario, amén, que iba a ser llevado así como un cordero, como una oveja que lo llevan para sacarle su lana, así Jesús iba a ser llevado a la cruz del Calvario, amén, y que no iba a tener descendiente. ¿Quién iba a contar su descendencia? Porque le iban a quitar su vida. Estaba diciendo que Jesús no iba a tener hijos, amén, y que iba a ser crucificado
crucificado y muerto en aquella cruz. Entonces Felipe le dijo al etíope, ¿entendés lo que lees? Y el etíope le dijo, no, no entiendo nada, nadie me explica. Entonces Felipe le empezó a predicar. ¿Sabes qué? Él le dijo al eunuco, estás leyendo la palabra, una profecía que ya se cumplió, le decía, que Jesús iba a venir a este mundo y que iba a ser llevado como una oveja al matadero, como esas ovejitas que van en silencio, humilladamente, sin hablar, sin decir nada, se entregan a la muerte. Así Jesús iba a ser entregado para morir en una cruz por nosotros. Entonces el etíope le tocó la palabra de Dios y le dijo a Felipe, allá hay agua. Aquí hay agua, nuestro camino de viajante. Seguramente el etíope que estaba viajando llevaba odres, llevaba vasija con agua, pero el bautismo no quiere decir solamente tirarse un poquito de agua en la cabeza. Amén. La palabra bautismo quiere decir bautizo, sumergir. Entonces ellos vieron agua y el etíope le dijo a Felipe, hay agua en nuestro camino, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces dice la Biblia que descendieron ambos al agua. Amén. Descendió el etíope eunuco de Candace, vamos a ponerlo acá en el agua, así dice la Biblia, que ellos descendieron ambos al agua. Descendió Felipe también. Felipe le estaba hablando a este hombre que era necesario bautizarse, creer en Jesús. Entonces Felipe le bautizó a este hombre, amén, a este eunuco, a este etíope. Y cuando él fue bautizado allí en las aguas, él empezó a vivir, se levantó de aquella agua, como todo lo que se bautiza se sumergiza, niños, tiene que sumergirse en las aguas, ¿ven? Él se sumergió en las aguas y se levantó y empezó a vivir una nueva vida. Ya este hombre no era el mismo hombre, amén, ya había cambiado, su vida había sido transformado por el poder de Dios. Después que Felipe había sido llevado por el Espíritu Santo, el eunuco siguió gozoso su camino, dice la Biblia. Amén. Así que ya había sido bautizado, su corazón que estaba lleno de pecado, estaba lleno de heridas, que era un hombre amargado, ahora había sido limpio por la sangre de Jesús y quedó blanco como la nieve, como todo aquello que reciben a Jesús en su corazón y son transformados por el poder de Dios. Su corazón queda blanco, niños, amén. El corazón de este hombre era negro, estaba lleno de pecado, pero con la sangre de Jesús que limpia los corazones, esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, limpió el corazón de este hombre y quedó bien blanco, bien limpio. Y en ese corazón, ahora que estaba limpio y blanquito, moraba Jesús. Por eso que el etíope salió muy contento, gozoso, dice la Biblia, siguió su camino. Ahora él iba a crecer como un arbolito, iba a dar fruto de que él ya era un hijo de Dios. ¡Qué bendición es ser limpio por la sangre de Jesús! Amén. Y después, un día, los que se bautizan y aceptan a Jesús en su corazón, iremos a morar a una ciudad muy hermosa que está en el cielo, una ciudad que las calles son de oro, que el mar es de cristal. Allí iremos a morar todos, amén. Así que ustedes creen en Jesús, un día recibieron a Jesús en su corazón. La Biblia nos enseña que no tenemos que bautizar a los niños, porque los niños no tienen una vida vieja, una vida de pecado. Los niños son inocentes, son limpios, amén. Así que cuando crecemos, cuando ustedes ya empiezan a entender el bien y el mal, dice la Biblia que
ya cuando entendemos lo que significa el bien y el mal, ya nuestro corazoncito a veces está sucio y Jesús quiere morar en él, quiere limpiarnos de todo pecado, quiere con su sangre preciosa nos quiere limpiar y quiere que seamos hechos hijos de Dios. Con su sangre el Señor nos limpia y Jesús viene a morar a nuestro corazón y somos hijos de Dios. Vamos a hacer una oración, niños, para que el Señor Jesús en este día pueda morar en su corazón, que su corazoncito pueda estar blanco, así como queda cuando Jesús lo limpia. Sí, y si alguno ya tiene más de 12 años y siente que su corazoncito está sucio de pecado, hoy Jesús puede limpiar, amén. Jesús puede sacar todas esas manchas de pecado con su preciosa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, y ustedes van a tener su corazón limpio, van a ser bautizados y un día vamos a ir a morar a esta hermosa ciudad donde las calles son de oro y el mar es de cristal. Así que cerramos nuestros ojitos y oramos. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu hermosa palabra. Te pedimos que limpie nuestros corazones, que nos ayude, Señor, que cuando ya podamos, que entendimiento del bien y del mal, que podamos bautizarnos y vivir una nueva vida contigo, Jesús. Bendice a todos los niños, Señor, en este día que están escuchando esta clase de escuelita. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis preciosos soldaditos de Jesús, llegamos al final de la clase. No se olviden, cuando ustedes ya saben lo que es lo bueno y lo malo, bautizarse, creer en Jesús y bautizarse y vivir una nueva vida con Jesús, el Hijo de Dios. Dios les bendiga, le mando besos y abrazos a todos los niños.